Hola, muy buenas tardes. Me encanta saludarlos. Yo soy María Camila Díaz, directora de W Fin de Semana. La pandemia, el COVID-19, lo que llevó esa pandemia, digamos, el confinamiento, esas cuarentenas estrictas, el distanciamiento y todo lo que conllevó esto, pues nos ha llevado a hablar, por lo menos a verbalizarlo y a tratarlo, el tema de la salud mental. Y yo creo que gracias a eso y a esto tan duro que nos tocó vivir, no solamente en Colombia, sino en el mundo, pues lo estamos hablando y el Grupo Prisa, con Caracol Radio, con W Radio, El País América, en coordinación con el Grupo Allianz Colombia, pues se han coordinado para poder hablar de estos temas de salud mental. Y qué maravilla esta invitada que tenemos hoy para hablar de esto. Ella es Silvia Corzo, la conocimos hace varios años siendo una presentadora estrella, periodista, reportera, en fin, y luego ya la vimos fuera de esas pantallas, digamos, de televisión y la hemos visto en otro papel maravilloso, además aportando a la salud mental por algo precisamente que le pasó y que nos va a contar Silvia. Gracias por estar acá. Gracias por invitarme, María Camila, y sobre todo para hablar de este tema tan importante. Silvia, muchos tienen en su imaginario y en su cabeza Silvia Corzo, espectacular, regia, además está más regia que nunca, como esa presentadora, ¿no?, de televisión, muy exitosa también. ¿Qué pasó? ¿Qué la llevó a salir de los medios de comunicación? El deseo enorme de cambiar el mensaje que yo llevaba transmitiendo por años. No por el mensaje, sí, porque creo que es un mensaje necesario, informar, dar las noticias es importante. Pero yo sentí en un momento de mi vida que tenía que cambiar el mensaje por un mensaje distinto, más esperanzador, basada en una experiencia que tuve propia, que tiene que ver con algo que ya he contado varias veces, y es que en un momento de mi vida colapsé, mi cuerpo, mi mente, mis emociones colapsaron. Esto se debió a un cúmulo de circunstancias y situaciones que terminan juntándose todas, y que en un momento dado me obligaron a parar de lo que yo estaba haciendo, y me llamaron la atención, un poco como a replantearme lo que estaba haciendo hasta ese momento y cómo iba a ser el resto de mi vida. Para concretarlo, por sobreexigirme, por esta necesidad de reconocimiento que todos tenemos cuando estamos en cualquier trabajo y que puede ser normal, pero desconociendo los límites hasta los cuales tú debes llegar por tu propia salud mental, emocional y física, pues por ese deseo de reconocimiento terminé en un punto en el que nada, mi cuerpo, mi mente, mis emociones colapsaron, y me llamó mucho la atención cuando estuve en el médico y me dice mi diagnóstico y le pregunté qué puedo hacer para cambiar esto, porque él me dijo esto va a ser de por vida. Y le dije, ¿qué puedo hacer para cambiar esto? Y me dijo, cambie de trabajo. No. Y en ese momento, no puedes tú salir y decir, bueno, renuncio, ahora ya me voy a dedicar a otra cosa. Fue impactante para mí. En el momento yo no lo acepté, como suele pasar al comienzo con las malas noticias. Tú siempre entras en negación al comienzo. Okay. Pero entré en un proceso de recuperación que no solamente implicaba el cuerpo, sino también mi mente, mi espíritu, mis emociones. Y por el camino me fui dando cuenta de que sí, de que este médico tenía toda la razón en mi caso, y es que a mí sí, no solamente me iba a sentar muy bien para mi salud mental y emocional, cambiar el mensaje de lo que yo había hecho, decía, no tenía que cambiar de vida, yo podía seguir siendo una comunicadora, cambiar el mensaje, cerrar el ciclo de lo que yo había hecho hasta ese momento y dar un paso a un lado para que otras personas siguieran haciendo lo que tú ya no estás dispuesta y ya no puedes hacer, y empezar a prepararme para que ese cambio del mensaje fuera pedagógico, constructivo, y para ayudar y acompañar a otras personas a que pudieran estar pasando por momentos similares y que hubieran tenido unas experiencias similares a las mías. Las del descuido en el autocuidado, valga la redundancia, un poco el abuso
de sí mismos y de sus propias condiciones físicas, emocionales y mentales para poder trabajar y para poder funcionar como persona dentro de la sociedad, como mujer dentro de la familia, como pareja, como mamá, en fin, y ayudarlos a transitar y a saber que pues que hay que estar atento a las señales de alerta y que hay soluciones para eso. Entonces, paralelamente al tiempo que seguí trabajando en los medios de comunicación mientras me recuperaba, fui recopilando la información que a mí me estaba sirviendo, sabiendo que esto iba a servirme para más adelante y prepararme para instruir a otros. Entonces empecé a estudiar para ser coach de una forma más profesional y técnica hasta que finalmente llegó el momento en el que me sentí preparada para la transición, para el cambio. Antes de empezar a hablar de esa transición y de ese cambio, sí quisiera hablar, por ejemplo, de los síntomas que la llevaron a usted a detectar que su cuerpo y su mente y todo su alma colapsaron. Pues realmente yo no detecté los síntomas, María Camila, y ese es el primer llamado que uno debe hacer. Los síntomas están ahí, pero solo de ti depende que los veas o no. Y se confunden mucho con lo que nosotros llamamos estrés y que hemos aprendido a normalizar. Entonces yo empecé a tener insomnio, a tener problemas de gastritis, dolor de estómago, colon irritable, dolores de cabeza, cambios en los estados de ánimo. En mi caso como mujer, por ejemplo, perder el periodo menstrual por un cierto tiempo, Wow. que nadie sabe que si no hay una causa que es el embarazo, tiene que haber una razón específica y que esto significa un cambio en las hormonas que es importante, y yo no le hice caso, empecé a perder el pelo, la piel empezó a cambiar, mi digestión no era la misma, y entonces empiezas a atribuírselo como hice yo al estrés. Es que estoy muy estresada, estoy trabajando mucho, son muchas responsabilidades, pero la próxima semana sí voy a parar, pero el fin de semana que es puente voy a descansar, pero sí yo voy a ir al médico a chequearme a ver por qué es que se me fue la menstruación, sí yo voy a ver qué será lo que está pasando con mi pelo, y aplazas, porque nunca tienes tiempo y porque en el fondo te da miedo saber que te estás enfermando. Luego los señales aparecen, pero tú las confundes y sueles disfrazarlas o justificarlas con, es un poquito de estrés, es que hemos trabajado mucho, es que las noticias últimamente han estado terribles, no, es que en mi casa estamos pasando por un mal momento, y cuando te das cuenta, todas se juntan, y cuando tú me dices, ¿qué te llevó a darte cuenta de que estabas mal? Que un día me paré del noticiero de presentar en las noticias de la mañana, iba caminando hacia el maquillaje para cambiarme de ropa e irme a desayunar, y me desmayé, me desvanecí. Terminé en la enfermería del canal y la médica que estaba ahí inmediatamente me mandó a urgencias y ahí me diagnostican las enfermedades. Luego, solo hasta que colapsé, Camila, eso no le puede pasar a la gente, Sí, no. porque puedes prevenir daños, porque puedes evitar que esto suceda si de verdad tú le pones atención a los llamados y a las señales de tu cuerpo. Y ahora sí, ¿cómo se empieza a abordar ya la enfermedad en su momento y cómo se empieza a transformar su vida, ¿no? Ahora que además apoya a otras personas a través de coaching, a través de, bueno, unas asesorías importantísimas que no solamente hacen las empresas, pero también lo hace personalizado. Pues con mucho miedo al comienzo, si estamos hablando de esa época, ¿cierto, Camila? Con mucho miedo, porque lo primero que pensé es voy a perder mi trabajo, y toda esta sobreexigencia y todo esto que me ha traído hasta este punto ha sido precisamente para rendir en el trabajo y mostrarle a los demás que yo soy buena y que yo soy capaz. Y realmente pues estaba terminando en algo que yo misma no quería, y era como mostrarme como alguien incapaz, incapacitada, débil y frágil física y emocionalmente. Entonces al principio lo abordé con mucho miedo, con bastante negación, pero sí con la conciencia de que si yo no empezaba a mirar lo que realmente me había traído hasta ese momento y hacer cambios en mi vida, yo no iba a salir de ahí, y de eso dependía mi vida, mi bienestar, mi sostenimiento económico, mi papel de mamá, mi rol en mi familia y yo, y todo. Entonces dije, aquí hay que hacer un cambio y es un giro total. Entonces es cuando tú dices ya nada hay que perder, y empecé a averiguar, a hablar con médicos, con psicólogos que me diagnosticaron y que me dijeron que tenía, pero además me explicaron que no tenía nada malo, que esto más que ser normal es
debes aceptar un diagnóstico con la inteligencia de que algo te trajo hasta aquí y tú en este momento debes aprender la lección y hacer los cambios y tomar las medidas que necesites o las acciones para poder estar bien dentro de lo que se pueda, aceptar el tratamiento, con mucho juicio hacerme los tratamientos médicos, pero además sí o sí, Camila, cambiar mi forma de vivir, mis hábitos de vida, mi manera de verme a mí misma, esta persona que debía sobreexigirse porque nunca era suficiente para mí lo que yo hacía, y empezar a tratarme con más amabilidad. Dejar de culpar a el trabajo, los jefes, los compañeros, las noticias, el mundo, el tiempo, las tareas del hijo, el tráfico, y empezar a asumir la responsabilidad de mi propia vida y de las decisiones que yo tomaba para poder llegar a un mejor lugar. Y este proceso empezó en ese momento y duró, yo creo que no es que duró, todavía sigue, porque yo creo que es primero adquirir conciencia y segundo sostenerla, ¿no? Mantenerla. Esto ha sido años y años de trabajar y conocerme más y trabajar en mí y darme cuenta de cómo hacer transiciones, que ha sido muy bonito en medio de todo y que ya he terminado aceptando con gratitud y con alegría, porque pues todo tiene un propósito. De acuerdo. Y ya para estos últimos minutos, quisiera tal vez que nos cuente qué tan importante es abordar el tema de salud mental desde las empresas, porque nadie nos informa, hay un desconocimiento importante sobre esto y usted lo decía, nosotros, claro, normalizamos un montón de síntomas se los atribuimos a un montón de cosas externas. Y en las empresas tampoco nadie habla con nadie porque hay el mismo desconocimiento. Sí. Entonces, ¿por qué es tan importante abordarlo desde las empresas? Sí, bueno, desde los dos lados, desde los dos puntos de vista, y voy a tratar de ser lo más rápida posible. En mi caso, mi diagnóstico fue varias enfermedades, como yo lo llamo en combo. Entonces, había ansiedad, depresión y fobia social, unidas con una enfermedad autoinmune que iba a acompañarme el resto de mi vida. Y que en ese momento se estaba manifestando como fatiga crónica y fibromialgia, con dos sintomatologías. Para mí, abordarlo es aceptar que tienes una condición física y que puedes seguir viviendo y ser funcional a pesar de eso, y que tu responsabilidad es cuidarte y asumir lo que necesites asumir para esos cambios. Si tienes que cambiar de vida, de cambiar de trabajo, cambiar de casa, cambiar de hábitos, dejar atrás viejas costumbres, hay que hacerlo. Y yo creo que el primer paso es cuando uno lo acepta, se reconoce así y se muestra y dice, no tengo miedo. Yo tuve mucho miedo de llegar al trabajo, sobre todo porque durante 6 meses estuve medicada. Hoy, gracias a la meditación y a muchos buenos hábitos y prácticas que tengo, no necesito medicación y soy muy consciente de las señales de alerta de mi cuerpo, pero en ese momento las necesité y hay que hacerlo, y hay que ir al médico, tomarse los medicamentos, seguir el protocolo médico. Si te quieres ayudar de otras técnicas, que hay muchas y maravillosas, perfecto, pero lo primero es la aceptación, ¿no? Y después de las empresas, ¿qué es lo que pasa? Que empiezan a tener miedo de conversar del tema porque no saben, nadie los prepara qué hacer. Y el enfermo, que es algo que tenemos que cambiar ya, por fortuna, creo que está cambiando, es como, ay, lo aislamos, lo dejamos a un lado, váyase a su casa, recupérese y vuelva. Pero las empresas tienen que empezar a asumir la responsabilidad también de lo que les compete frente a lo que les están diciendo las personas que trabajan con ellos de acuerdo con la salud que tienen. No significa que la empresa sea la responsable de que sus empleados se enfermen, pero si yo estoy teniendo personas trabajando para mí en un equipo y quiero que mi equipo trabaje con productividad y dar buenos resultados, tengo que estar pendiente de la salud mental y emocional y física de las personas que están en el equipo y poder preguntarles, velar y darles las condiciones o ayudarles o enseñarles a que se cuiden y estén bien. Porque si yo quiero unos resultados maravillosos, quiero que mi equipo esté perfecto, que se sienta perfecto, que se sienta sano, que se cuide, que se valore y que traiga toda su energía
y su mejor ánimo aquí a mi proyecto para que todos crezcamos. Entonces sí, un poco más de atención a esa persona que está en mi equipo, sí abordar conversaciones que antes nos dan miedo abordarlas, conversar con las personas y estar pendientes de las señales de alerta que también la persona que trabaja en esos grupos y en esas compañías te da. Estás faltando mucho al trabajo, te noto deprimido, estás bajando el rendimiento, pero no para llamarte la atención. ¿Qué está pasando contigo? ¿Cuáles son tus síntomas? ¿Estás cansado? ¿Quieres ir a hablar con el psicólogo? Es increíble que las empresas no tengan por lo menos un psicólogo, no todas, aliado a la empresa, no tienes que tenerlo trabajando contigo, a quien pueda enviar y remitir a una persona y que desde su punto de vista técnico, profesional y clínico me diga, este trabajador pilas, porque están entrando en un cuadro depresivo, algo que nadie es capaz de darse cuenta, ni siquiera una persona que haga coaching, porque esa no es la labor de un coach, sino que una persona que sepa de salud mental te diga, momento, remitámoslo a que tenga un tratamiento, ¿qué está pasando con él? Vamos a que tenga una conversación, remitámoslo a un tratamiento, veamos qué está pasando en su casa, ayudémoslo a levantar, es mi trabajador, es mi empleado, ha estado trabajando para mí y entregándome todo su tiempo, su energía y su talento. Y entonces hacemos equipo y se abordan las conversaciones, se abordan los problemas a tiempo y si es necesario, pues se toman medidas conjuntas. Entonces así no me da tanto miedo como empleado llegar a decirle a mi jefe, estoy deprimido o jefe, me estoy sintiendo con bajita energía, necesito o bajarle las revoluciones al trabajo o por favor mándeme a través de la empresa a un chequeo médico y que no te dé miedo y que tu jefe te diga, perfecto, es absolutamente normal, ve y chequéate. Habla con quien tengas que hablar y evitamos cuadros depresivos innecesarios, asumimos medidas a tiempo, todos nos volvemos un equipo que se apoya tanto en el trabajo como fuera del trabajo. Y pues bueno, estamos mejor, ¿no? Somos más felices, somos más productivos y también damos buen ejemplo en nuestra casa, porque también tenemos en nuestra casa a nuestras familias e hijos que están viendo cómo nos comportamos como adultos y como sociedad. Es como mi llamado, yo creo. Está sucediendo, pero yo creo que hace falta un poco más de abrirse a que esto no tiene nada de malo, que es absolutamente normal y que al contrario, y más en una época del mundo como estamos viviendo, es importante tener conversaciones que hablen de la salud de las personas que están en mi entorno. Y estoy segura que mucha gente que tal vez nos está viendo se ha visto identificada con esta historia de vida como la suya. Así que los invitamos, por supuesto, a que traten el problema, que lo hablen con sus familias, con la gente de su trabajo, con sus jefes, etcétera, y que se pueda tratar esto a tiempo, que se pueda prevenir y que no tengamos que esperar a el detonante como ha pasado en distintas ocasiones. Silvia, muchísimas gracias. Gracias por darme esta oportunidad, María Camila. No tengan miedo, no tengan vergüenza, nada, hablen de lo que tienen adentro, que es absolutamente normal y necesario. Y gracias por este espacio. Un abrazo. Seguimos hablando de salud mental. Gracias a esta asociación del Grupo Prisa, W Radio, Caracol Radio, El País América y el Grupo Allianz Colombia.